Gracias por estar del otro lado como siempre. Y bueno, hoy como jueves por medio, pero ya hacía varios jueves que se venía haciendo el vago. Dice que estaba estudiando. Qué mentira, amigo. Dice que estaba A estudiando. ver, el anterior no vine. Y el anterior del anterior vino Luis, que lo invité yo. Que viniste. Ah, Vinimos sí, juntos, callate. es verdad. No. Perdón, a Luis lo conocí yo primero. ¿Y quién lo invitó? Te lo presenté yo. ¿Quién trabaja con Luis? Yo. No. Ahora, Ah, gracias bueno. a quién, ¿no? Este tipo es un desagradecido. Me parece que lo vamos a sacar de la radio, gente. Por favor, vamos a un corte. Muy, No, mentira. muy comunista de tu parte, las cosas Te que juro, hablamos. lo que no le gustaba, afuera. Bueno, Nigel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, muy lindo día, estoy contento. La verdad que sí, bueno. Gracias por estar, como siempre. Y Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Ustedes qué tal la pasaron el fin de? Muy bien. Y ahora ya se viene de Sí, nuevo. estamos lejos del fin de, bastante lejos. Fin de se pasó Bueno, estudiando. pero pasó una semana ya, che. El fin de estudiando, muy bien. La pregunta clave, Mariam, ¿pudiste conseguir yerba, agua caliente y todo? Sí, obvio. Excelente. Ahora sí estamos muy bien y estamos listos para arrancar este nuevo programa. Así que bueno, creo que es un día muy especial, realmente un día que muchos esperábamos por un lado, pero también con mucha controversia. Creo que más que nada por el tema de la falta de información con todo esto que es la ley Bases, que yo siempre le iba metiendo entre medio de todo lo que veníamos hablando en los programas. Y bueno, hoy vamos a ir charlando algunos detalles un poquito más. Pero bueno, como siempre queremos recordarles que a los que se quieran comunicar, quieran opinar, quieran darnos su punto de vista, pueden comunicarse al 342-5032-091. 342-5032-091. Ese es el teléfono con WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje y pueden darnos su opinión sobre la ley Bases o sobre lo que quieran opinar. Saben que son bienvenidos siempre y cuando sean en un marco de respeto. También recordarles a todos nuestras redes sociales, que es Partido Libertario SFC, Partido Libertario SFC, que es Santa Fe Capital, donde nos pueden seguir por streaming. Así que bueno, empezaremos hablando un poquito en general, sin meternos en el tema de la ley base. ¿Cómo lo viste ayer al debate? ¿Qué te pareció así en general, digamos? ¿Qué imagen te dejó todo lo que fue este debate sobre la ley base? ¿El debate en sí o la puesta en escena de la sociedad? Y las dos cosas, creo que las dos cosas, porque fue un poco un show, ¿no? A lo que estamos un poco acostumbrados, un poco no. Sí, a ver, yo defiendo el derecho a protesta. O sea, me parece totalmente legítimo, sobre todo me parecería incoherente ser liberal y no estar de acuerdo con el derecho a protesta, que aparte está garantizado por la Constitución Nacional. Así que si uno se rige por la ley como corresponde, porque aparte yo no soy tan liberal tampoco, entonces soy muy estricto con las leyes. Si uno es puramente constitucionalista, el derecho a protesta está garantizado por la Constitución. La forma en la que se efectúa o no, se pone en escena ese derecho, es debatible. Por supuesto, siempre un derecho nunca está por sobre otro. Los derechos son universales, ninguno tiene prioridad sobre otro derecho. Entonces por ejemplo, vos no podés matar a otro tipo en protesta. ¿Sí? O sea, evidentemente, Claramente. Claro, es evidente que vos no podés agarrar y pegarle 3 tiros a alguien porque estás protestando contra la ley de mi ley. Claro, porque ahí está evidentemente cometiendo un delito. Aún Ahora, así hubo bastantes y episodios. y esa es la cuestión. El derecho a protesta es siempre legítimo, independientemente de la ideología. O sea, yo nunca le voy a negar a un peronista que vaya y proteste, porque todo bien, es su derecho, eso no es innegable. La cuestión es que, bueno, todo derecho nunca puede violentar la ley. Si bien es una garantía constitucional el derecho a protesta, no puede violentar la ley existente porque se sobreentiende, no siempre es así, pero se sobreentiende que toda ley es coherente con la Constitución. ¿Sí? O sea, no siempre, En la teoría. pero bueno, yo soy muy estricto con esas cosas, para mí deberían ser siempre cumplirse, debería ser incluso una traición a la Constitución no cumplirlo, pero en teoría cada ley es coherente con la Constitución. ¿Sí? Por lo tanto, si una garantía constitucional violenta una ley que es coherente con la Constitución, bueno, ahí
por supuesto se está cometiendo un acto que es punible. Sí, que es un poco lo que ya venía pasando con el tema de las manifestaciones organizadas, digamos, por la izquierda y por las agrupaciones y demás, con el hecho de que no tenés derecho a cortar la vía pública, tenés derecho a protestar, pero no a cortar la calle. Y ahí ya se empiezan a chocar, digamos. Claro, porque si vos haces un ejemplo extremo, por ejemplo, uno se da cuenta, porque es obvio, que vos no podés hacer una protesta pegándole 3 tiros a la gente que está pasando al azar por la calle, ¿viste? Capaz que tu protesta es la gente que está pasando de shopping, agarro y le disparo a alguno al azar, ¿viste? Para una propuesta, digamos, muy musulmana. Sí, bastante. Pero pasan. damos por hecho que es obvio que eso no se puede hacer. Exacto. Pero en cambio se cometen delitos menores, ¿no? Entonces, Ahí creo que está el tema. la cuestión es, porque es un debate que tiene aristas, ¿no? Porque, o sea, para mí negarle decirle, bueno, vos podés protestar, pero tu protesta tiene que ser inofensiva. Y si tu protesta es inofensiva, te estás puramente amparando en la buena fe del político. Porque si vos tuvieses políticos que escuchan a los ciudadanos, a todos los sectores de la sociedad, darías por sentado que no hace falta que explote un edificio para que los gobernantes te den bola. Como no se da el caso de que los gobernantes sean cuales sean, no por alabar ni defender por ninguno en particular, Exacto. cuando el gobernante cuando el gobernante hace caso omiso de protestas pacíficas, ahí hay una carencia. Hay una carencia que tiene que expresarse de alguna forma, ¿no? Y ahí te metes en el espectro de hasta qué punto eso no es legítimo. Pero ahí volvemos al sistema que tenemos, que es un sistema representativo. Se supone que adentro estaban justamente los senadores que representan las distintas posturas, debatiendo sobre el tema. El derecho a la protesta está, ¿no es cierto? Sí. Debería ser pacífica y supuestamente es... Igual, te hago un paréntesis, Sí. porque fíjate que qué raro que es el sistema, porque uno diría, nosotros tenemos, los senadores representan, la diversidad de senadores representan la diversidad de posturas en la sociedad, de intereses y posturas en la sociedad. Sin embargo, fíjate que Milei es, en números absolutos, el presidente argentino más votado de la historia, 14 millones de votos, ¿bien? No porcentualmente, pero sí en números totales, 14 millones, pero claro, voy a decir, bueno, no sé, Alberdi lo votó el 80%, pero eran como 3 millones de personas. Claro, sí. Ahora el 50 y algo por ciento, pero son 14 millones de personas, ¿sí? Y eso no se refleja en el Senado, porque en el Senado el 54% no es la libertad de avanzar. No. No, para nada, que son el 10%. Al contrario, es minoría. Es una minoría absoluta total. minoría. Y ahí ya podés ir viendo que tenés problemas en este sistema de representatividad democrática. Porque lo que vos decís, claro, idealmente sería maravilloso, porque estaría todo funcionando bien, pero si lo llevas a un ejemplo real, vos tenés que, por ejemplo, esto, que a Milei lo vota el 54% de los electores, que son 14 millones de personas, pero en el Senado, ¿qué lo representan? 3 senadores. ¿Entendés? Entonces ahí tenés aristas también, ¿no? Porque esas 14 millones de personas que votaron un ajuste, quiero creer yo que votaron consciente de que se estaba votando un ajuste y un saneamiento de la macroeconomía. Yo en eso, a ver, Níger, y te soy honesto, lo veo, lo creo, y con la gente que voy hablando en general, creo que eso de arrepentido de Milei, o sea, lo único que vi son, los kirchneristas que hicieron una página que les pusieron ese nombre y son ellos, porque después en general todos sabíamos, digamos, realmente lo que se votaba, y un poco fue realmente lo que votó el país, votó esta idea, y a ver, se habla del ajuste, pero se votó realmente para hacer un cambio de paradigma, un cambio de reglas, para ir hacia un nuevo horizonte, hacia un futuro mejor, digamos. En eso realmente creo que la gente votó eso, y fíjate lo que vos decías, y que a su vez que la libertad avanza sea los que menos senadores tienen, cuando en realidad la mayoría del pueblo argentino votó eso, es un tema de lo que vos decías del sistema político, que definitivamente no es perfecto, ¿no? Claro, el sistema tiene y va a tener, idealmente, la Constitución se respeta, las leyes son todas coherentes con la Constitución, y en el sistema de representación democrática,
los porcentajes de senadores representan el porcentaje de esa sociedad que tiene esas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, yo creo, sin ofender, yo creo que, por ejemplo, la izquierda progresista ambientalista también representada, tiene como 2 diputados, que Bregman y Del Caño, y en la realidad ves eso también, en la realidad Sí. ves que de vez en cuando te cruzás con algún hippie ambientalista, que, claro, Va por ese lado. y tienen 1 o 2 senadores, está bien, es coherente, o sea, no está mal, está bien que aunque sean una minoría, tengan representación en el Senado, está perfecto. Pero después tenés, ¿qué pasa? Que se va haciendo si lo llevas al término económico, como que se hace un oligopolio político. ¿Eh? Se hacen 2 oligopolios, y bueno, es lo que siempre dijo Milei cuando estaba en campaña, o incluso mucho antes de siquiera ser político, era de que se hacían los enemigos, pero al final todos votaban lo mismo, ¿no? Y Bueno, eso pasó toda la vida y realmente algo que yo estoy viendo y creo que por primera vez están un poco marcadas las diferencias de un lado al otro, porque antes era medio como que un show y también las cosas que se votaban, que no significa que no sean importantes, porque siempre son temas importantes, pero creo que es la primera vez que se están decidiendo temas tan trascendentes y cosas tan de fondo, tan de raíz como es ahora. Entonces realmente la diferencia está bastante marcada. No es para quedar bien para la tribuna. Definitivamente cada uno que puso el voto sabía que esto va a quedar marcado para la historia. Porque dentro de lo que nosotros creemos, dentro de nuestras creencias, y la verdad que yo creo que también dentro de la evidencia empírica y de lo que demostró la historia de la humanidad, creemos que es el camino correcto. Entonces realmente a los que votaron a favor, no es que se les está agradecido porque es lo que votó la gente, básicamente. Por otro lado, los que votaron en contra estaban totalmente convencidos de lo contrario, con el tema este de la patria no se vende y demás. Vos respecto a eso, ¿creés que en este paquete, así por encima, a grandes rasgos, no entrando en los detalles, creés que tiene algo que ver con el tema de la patria no se vende, o sea, o de que se está vendiendo la patria, o creés que realmente es un incentivo a la producción y al desarrollo? mira, no recuerdo con exactitud qué artículo de la Constitución era, así que no me lo pregunte, pero creo que la ley de tierras, la liberación total de una ley de tierras, era relativamente inconstitucional. Por eso yo siempre me sigo eso. No me acuerdo exactamente cuál, pero creo recordar que era así, cuando yo lo había analizado particularmente ese tema. Ahora bien, una cosa no quita la otra. O sea, Argentina es un país despoblado, es un país totalmente despoblado, y los recursos naturales son y no son propiedad de todos los argentinos. Porque, de vuelta, si el sistema funcionase bien, todo sería maravilloso y todos saldríamos beneficiados, ¿no? Uno, cuando ve el problema, por ahí tiene que ver de dónde surge lo que él entiende como un problema. ¿Bien? Porque, ¿qué es un problema? Un problema es un hecho de la realidad que algún grupo entiende como un problema. Hay cosas que vos podés ver como un problema y otra gente puede decir, no, pero para mí eso no es un problema. Eso es normal o es algo incluso positivo. Que Exacto. se va a ver mucho en este tipo de discusiones, ¿no? Claro. ¿Es un problema realmente o es agarrarse de algo por una ideología política? Porque eso también es lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? Los recursos naturales, porque tampoco se está hablando, más que nada se habla sobre el litio. Creo que el tema, el eje central, o al menos de lo poco que se escuchó, porque esa es otra cosa. Algo que realmente me llamó la atención es que en las manifestaciones le daban el micrófono a la gente y le preguntaban con qué parte no estás de acuerdo. Y era, la patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende. Bueno, pero ¿con qué parte no estás de acuerdo? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que crees que está mal? ¿Qué es lo que crees que hay que cambiar? Y literalmente de las cosas que vi, no encontré nada concreto, salvo una persona que dijo quieren regalar el litio a sus amigos Elon Musk y a todos los yanquis y demás. El tema de la explotación del litio, yo me preguntaba por dentro, ¿no? Y es una pregunta que me hago. ¿Por qué no se explotó antes? ¿Hace cuánto que está el litio ahí? ¿Es de ayer que está el litio, digamos, es de ahora? De hecho, ¿Por qué no se explotó antes? De hecho, explotar ahora el litio, o sea, está bien, si querés, en términos económicos, ponele que está bien, pero de hecho el valor del litio ha caído un montón, o sea, Un montón.
en un país inteligente que maneja bien sus recursos hubiese vendido el litio cuando la tonelada estaba a $88.000, que creo que fue el pico. Creo recordar que el valor pico del litio fue hace unos cuantos años, que llegó a los $88.000 la tonelada. Ahora bajó un montón. Sigue siendo muy rentable, pero no es petróleo, pero en su momento fue como, wow, esto es nuevo petróleo. Sí. De ahí que ese valor en metal subiese tanto en un momento, ¿no? Pero especuló como un nuevo petróleo incluso, que cuando llegó a los $88.000 la tonelada, si hubiésemos vendido ahí, creo recordar que en ese momento gobernaban los peronistas, si hubiese vendido el litio en ese momento, las ganancias pre-pago hubiesen sido, bueno, sustanciosas, ¿no? Ahora, de vuelta, uno tiene que entender en qué dimensión es un problema o no es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos naturales son y no son de todos los argentinos, ¿bien? No son de todos los argentinos en el sentido de que, por ejemplo, hay 45 millones de argentinos, y supongamos que hay 45 millones de toneladas de litio. No es que a cada argentino le corresponde una tonelada por derecho de nacimiento en la tierra, ¿no? En esta tierra. Sí les corresponde en el sentido de que son recursos que van para la totalidad del Estado. Y ojo, Estado, no política, porque si vas a la definición como corresponde, no sé, con rigurosidad, el Estado es el territorio, la población y las instituciones. ¿Sí? Entonces, las arcas del Estado, esto es un detalle interesante, porque generalmente entendemos el manejo de los recursos públicos que hacen los políticos de los recursos públicos como una igualdad del Estado. Entonces, como que esto es el Estado, y los liberales son un montón eso, los liberales dicen esto es el Estado, le dicen Estado a todo. Y el Estado no es lo político, no es solo en los políticos. De hecho, los políticos ni siquiera conforman propiamente una parte del Estado, porque el Estado de vuelta son la población, incluyendo los políticos, el territorio, es evidente, y las instituciones. Y esas instituciones se eligen algunos individuos para que las manejen, que en ese caso ahí son los políticos. Las arcas del Estado no son las arcas de las instituciones. Las arcas del Estado no son las arcas de Cristina, ni son las arcas de Milei, ni son las arcas de nadie, son las arcas del Estado. Corresponden a todos los argentinos, ¿sí? En ese sentido, la riqueza equivalente de los recursos naturales corresponde al Estado. Pero cuando digo que corresponde al Estado, digo que corresponde a toda la población, al territorio y a las instituciones, no a los políticos, ¿sí? Pero al final lo que las terminan administrando son las personas que administran las instituciones, claro, que son los políticos. De vuelta, en todo esto, siempre vamos a recaer en que el sistema funciona mal. O está corrupto no, también, pero digo no porque es como otro peldaño, ¿sí? Es como una capa más de degeneración. No funciona, tiene engranaje oxidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, de vuelta, los recursos naturales pertenecen a todos los argentinos en el sentido de que son una riqueza del Estado, no de los políticos, del Estado bien entendido. Como el Estado funciona mal el sistema, el Estado se reduce a ni siquiera a las instituciones, a los políticos. Ni siquiera, fíjate que el Estado no se reduce ni siquiera a las instituciones, que por sí está mal. Se reduce a los políticos, incluso, ¿sí? Porque ya no es la administración de estos recursos por parte del Congreso, no, es la administración de estos recursos por parte de tal político. Sí, se van como siempre se habló de dividirse el tema de los presupuestos, el tema de las cajas y de todo lo que se habló. Claro. Todos esos recursos salen, caen en cajas y después se lo dividen el manejo entre ellos. En ese sentido, la riqueza natural no tiene un valor monetario en sí. ¿Por qué? Porque pensá en los impuestos, ¿sí? Las arcas del Estado se llenan ¿con qué? Con impuestos, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Totalmente. Las arcas del Estado se llenan con impuestos. Esos impuestos son dinero. Pero ¿de dónde surge ese dinero? Surge del trabajo productivo. Surge del trabajo productivo de aquellos que pagan impuestos, ¿sí? Entonces, las arcas del Estado se llenan con extracción de el dinero, que es el trabajo productivo
de los individuos de la Argentina, de la República Argentina, porque evidentemente no le cobras impuestos a Brasil, a los brasileños. Los recursos naturales siguen la misma lógica, ¿sí? Los recursos naturales in situ, en tierra, no tienen valor, no corresponden a las arcas del Estado. Empiezan a corresponder a las arcas del Estado cuando se los declara un recurso estratégico. Hay un amparo en el cual un gobernante puede declarar que tal o cual cosa es un recurso estratégico. ¿Por qué? Porque lo puede necesitar para la supervivencia del Estado. Porque si es para la supervivencia del Estado, no del político, el Estado, si es para la supervivencia del Estado argentino, de la República Argentina, es legítimo, está legítimamente amparado que alguien declare X recurso como un recurso estratégico. Y eso no lo puede tocar nadie que no sea el Estado. Pero el Estado, no el político. No, el político, como no lo puede tocar el político no puede hacer negocio personal con eso. Sino que debe usarse pura y exclusivamente para asegurar la supervivencia de la República Argentina. Pero eso se puede lograr, porque creo que, por ejemplo, un ejemplo de eso podría ser, bueno, obviamente el petróleo y el tema del gas también, ¿no? Que es para el uso general de la 90 y pico % de la población. ¿Y eso cómo hace? ¿Se puede hacer, digamos? ¿Cómo hace el Estado, digamos, sin que pase por la mano de los políticos? ¿Cómo haces? No se puede en que se cumpla perfectamente la teoría, como no se puede nada, por eso siempre vamos a recaer en que la respuesta primera y última es que el sistema funcionaba, ¿sí? Porque uno diría, si un político legítimamente votado, que tiene un gobierno legítimo, declara legítimamente que tal recurso es indispensable para la supervivencia de la República Argentina, ese recurso se debe explotar en ciertas condiciones específicas, de las cuales, por supuesto, debe estar enterada la sociedad, porque la sociedad, todos los individuos, ahí es cuando empiezan a legitimar o deslegitimar esa acción de ese político, ¿no? Supongamos, vos pusiste el ejemplo acá, por ejemplo, supongamos que nos quedamos sin gas, no hay más gas. Entonces nosotros, suponete que tenemos para explotar gas en algún lugar, y eso está siendo explotado por una empresa privada o por un conglomerado de empresas privadas. El Estado podría declarar que eso es un recurso estratégico y absolutamente necesario para la supervivencia de la Argentina, y entonces eso pasa a ser un recurso estatal que va a ser manejado por las empresas que controlan el gas y va a ser organizado por el político. Ahora, la sociedad va a legitimar esto, lo va a legitimar porque van a decir, pero yo sí, evidentemente no me quiero quedar sin gas, o no me quiero quedar sin luz eléctrica, ¿entendés? Sí, y eso creo que ya ha pasado, sin ir más lejos, en Venezuela con el tema del petróleo, en su momento fue así, con el tema del desabastecimiento que hubo en su momento, entonces fueron contra las empresas petroleras, las expropiaron, en su momento Chávez, me acuerdo, pero el resultado que vemos hoy en día es que en Venezuela tenés que hacer colas y colas para poder tener un poquito de nafta, de combustible. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en el medio? Porque, ¿cuál es el tema? Y creo que esto está bueno y creo que termina siendo un poco la base del problema y todo este debate por la ley base o por lo que sea. Vos decís, está bueno esto de que si tenemos gas en el país, obviamente, que lo utilicemos para la población, que lo utilicemos para nosotros, que no tengamos que pagar fortunas del servicio o que paguemos, como siempre decimos, lo que vale, ¿no? Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en países como Venezuela? Que me acuerdo patente que Chávez en su momento, porque hubo una pequeña faltante o no sé qué problema hubo, expropió todas las empresas y hoy en día llegaron a la realidad que tienen que hacer filas y filas para comprar un poco de combustible. ¿Qué es lo que termina pasando en el medio? Bueno, que entran los políticos y entra la corrupción. ¿Y por qué pasa que cuando lo maneja el sector privado no terminan pasando esas cosas? Más allá de que siempre obviamente pagás el precio de lo que vale, pero no te termina pasando todo eso. Entonces, ¿cuál no? Creo que la solución y la respuesta ya la vimos alrededor del mundo, pero ¿qué es lo que termina pasando con ese manejo de los recursos o qué solución se le puede encontrar para realmente que no sea más un problema el tema de los recursos, que no sean más estas divisiones o que empiece a ser todo más claro? Vos decís, con el litio, por ejemplo, puntualmente. El litio no es de primer uso, no es de primera necesidad.
es más que nada para todo artefacto electrónico, supongo, y demás, y debe tener también otros usos hoy en día con todo lo eléctrico, el auto eléctrico. El litio sobre todo se usa para fabricar baterías. Por eso, con los autos eléctricos, con toda la batería, los celulares y todo, bueno, tiene un uso, pero no tal vez tan directo como es el gas y demás. Entonces, ¿está mal que venga una empresa extranjera a explotar el litio, a generar trabajo, a hacer inversiones? Otra de las cosas, la inversión, porque eso es lo que yo decía, me acuerdo que en algún momento hablaron, porque te acordás que en la época de Macri, un momento Vaca Muerta supuestamente iba a explotar. Después pasaron cosas en 2018 y la lluvia de inversiones no llegaron, que parte de esa lluvia de inversiones, lo grueso en realidad iba a Vaca Muerta. Porque definitivamente el Estado no tiene para costear la cantidad de plata que hay que invertir para poder extraer eso. Porque el litio tiene un valor, pero extraerlo, o sea, armar toda la estructura para poder extraerlo es, no sé bien cuáles son los números, tampoco quiero hablar de algo que no sé, pero sé que las inversiones son realmente muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que te piden las empresas? Una seguridad jurídica de que van a hacer una gran inversión, pero que van a poder obtener, obviamente, un rédito de todo eso. Entonces, con el tema del litio puntualmente, ¿es realmente vender la patria o es generar trabajo y empezar a explotar un recurso? Sí, como te digo, porque si uno, ponele, como te decía al principio, el recurso natural no es riqueza in situ. El recurso natural in situ no es riqueza. Es riqueza cuando se convierte en trabajo. Cuando se convierte en trabajo, se convierte en dinero. Cuando se convierte en dinero, se cobra a las arcas públicas y ahí es riqueza de la República Argentina. ¿Sí? Siempre va a ser hipócrita, y si es hipócrita, por eso no voto a los peronistas, siempre va a ser hipócrita decir que hay que proteger los recursos naturales, pero destruir la industria o destruir la macroeconomía. ¿Sí? Porque los recursos naturales no son riqueza, es mentira, es populismo. Es decir que los recursos naturales son riqueza es demagogia barata. ¿Me entendés? Es populismo puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos naturales in situ no son riqueza. Se convierten en riqueza cuando hay un trabajo que los convierte en algo vendible y cuando eso se convierte en dinero. Cuando eso se convierte en dinero va a las arcas del Estado en forma de impuestos y ahí aumenta la riqueza de las arcas del Estado y además va aumentando la capacidad de consumo y poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Bien? Lo cual también hace aumentar las arcas del Estado. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, no me hablen, no está bien, es incorrecto decir Argentina es un país rico en recursos naturales. No es rico en recursos naturales. ¿Cómo Argentina que no? tiene recursos naturales, pero Argentina es un país pobre. Vos sos un país rico en recursos naturales cuando vos podés hacer uso de esos recursos naturales. ¿Sí? ¿Y por qué no podemos hacer uso de los recursos naturales? No pueden hacer uso de los recursos naturales porque destruyeron la industria, destruyeron la capacidad de inversión de la República Argentina, y como está tan destruida la capacidad de inversión de la República Argentina, se debe recurrir a que inviertan agentes extranjeros. ¿Sí? Que no es necesariamente malo porque ningún país es completamente autónomo. Todos los países hacen transacciones con recursos naturales o con tecnologías con otros países. ¿Sí? Entonces, vos querés explotar, ponele, ¿cómo? O sea, es como vos decías, el litio. Vos no vas a sacar el litio y le vas a dar una tonelada de litio a cada argentino. A cada uno. Claro. Aunque no estaría mal tampoco. Claro. Pero no funciona así. No funciona así. La riqueza esa se traduce en riqueza nacional cuando se explota, se transforma en un producto y se vende. Se vende afuera o se vende incluso dentro del circuito económico argentino. Pero para que se convierta en riqueza, vos necesitas venderlo afuera también. Por eso todos los países venden afuera. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como vos no estás pudiendo extraer ese litio, convertirlo en algo y venderlo, como vos no estás pudiendo sacar el litio, hacer una batería y vendérselo a China, porque no tenés industria, porque la destruiste, porque destruiste la capacidad de inversión de la República Argentina, tenés que ir al peldaño anterior, que es que, bueno, en lugar de sacar el litio, hacerlo batería y venderlo, listo, vendés el litio y ya está. Es el mismo proceso, porque es el mismo proceso. ¿Entendés por qué? Porque
si se diese que Argentina, supongamos que Argentina estuviese extrayendo el litio, convirtiéndolo en baterías y vendiéndola afuera, nadie estaría diciendo, están vendiendo la patria porque la batería se la están vendiendo los gringos. No, tal cual. ¿Me entendés lo que te estoy...? O sea, si sacasen el litio, lo hiciesen batería y lo venderían a Estados Unidos, la gente no estaría diciendo, están vendiendo la patria porque las baterías se la están vendiendo los gringos. No, pero es lo que se habló toda la vida del modelo agroexportador y demás, que cuando le vendíamos los granos, en vez de producir algo y venderle algo ya hecho, digamos. Entonces, eso creo que pasó siempre y fue una discusión eterna. Pero la otra realidad es que también tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de darnos cuenta que no tenemos la capacidad de lo que vos decís, de hacer todo esto. Por eso. No tenemos fábrica, por ejemplo, autoeléctricos, salvo el Tito, que tampoco fue un gran éxito, que digamos, del mercado. Entonces, no tenemos cosas. Y todos los países venden parte de sus recursos naturales. Yo creo que el punto importante está en qué pasa cuando esa... Lo venden porque al venderlo lo convierten en riqueza. Exactamente, Y lo ahí- convertís en riqueza. ¿Qué haces? Ahí es cuando se convierte en riqueza. Porque Exacto. cuando lo vendés es cuando lo convertís en riqueza, no antes. Y ahí es justamente cuando creo que el Estado debería convertir eso, sí, en servicios para la población, porque el Estado de alguna manera brinda servicios para la población de mejor calidad, una educación. Pues decir, con lo que se vende del litio va directamente a las escuelas, a renovar todas las escuelas argentinas. Creo que ahí estaríamos todos de acuerdo. Claro. Y la verdad que personalmente, si hay algo que a mí me gustaría ver, por eso empezamos hablando un poquito de qué nos pareció el debate. Yo ayer en todos los momentos que pude ir viendo fui escuchando. Pero la verdad que escuché hablar de lo de Terminator, de vender la patria, de todo. Escuché un montón de cosas, pero realmente uno se lo puede tomar un poquito a la joda, porque es verdad, todos nos lo tomamos un poco a la joda, pero cuando te pones en serio decís, che, lo que son los representantes del país, en vez de tener un debate como este, y también creo que tiene una labor de docencia, los políticos deberían tener una labor de docencia, de explicar, miren, los recursos, que es un poco lo que estamos haciendo acá, o lo que estamos intentando hacer, de explicar, che, ¿qué es esto? ¿Qué es el recurso? ¿Qué pasa cuando se transforma? ¿Por qué venderlo afuera? ¿O qué podemos hacer para producir algo acá? Y en ningún momento se dio ese debate. En ningún momento hablaron de esos temas. Todo el tiempo fue chicana, todo el tiempo fue pelea, que no llegaron a nada. Entonces creo que lo importante hubiese sido que hablen sobre, bueno, por ejemplo, el litio, porque uno de los temas principales. Listo, se saca el litio, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas riquezas? ¿O por qué no se sacó antes? ¿Por qué en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, que me acuerdo que en un momento lo quisieron hacer y también no sé qué pasó, en el de Macri me acuerdo que eso, cuando iban a venir las inversiones pasaron cosas y no se pudo, no llegaron las inversiones, porque tampoco tenían la garantía jurídica, ya sabían que Macri venía en medio en caída y que no iba a volver a gobernar, entonces las empresas que se encargan de invertir y hacer eso no tenían la garantía jurídica de decir, che, vamos a invertir muchísima plata, no vaya a ser cosa que en 2 años viene otro gobierno y expropiese, chavo, afuera. Nadie va a invertir si saben que te van a robar las cosas. Eso es obvio, pero ¿qué pasó en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué ahora sí les preocupa el litio si durante 4 años no les importó? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, como te digo es eso. El litio enterrado no es riqueza, no tiene valor. Cuando vos lo sacás, lo podés vender directamente, lo sacás y lo vendés. Y ahí generaste riqueza. ¿Bien? Sacaste y vendiste y generaste riqueza. Si hubiésemos hecho eso cuando el litio estaba a $88.000 la tonelada, hubiésemos ganado muchos dólares. Hubiese sido como, viste, cuando Hubiésemos comprado Bitcoin en 2016. Claro, la maravilla que tuvo Cristina con la soja. Sí. Bueno, hubiésemos hecho lo mismo con el litio, no lo hicimos. Listo, ya está, no pasa nada. Son cosas que pasan, no importa. Cristina tuvo un periodo de bonanza económica maravilloso porque vendía la soja carísima y se la vendía a China. Sí, a Bellísimo. $600, si no me equivoco, la mejor época de intercambio comercial de la historia. Y te digo una cosa respecto a eso. Cuando nosotros le vendíamos soja a China a buenos precios, había alguien diciendo, estamos vendiendo la patria, no le vendan la soja a los chinos. No, Nadie. nadie decía eso, porque es ilógico, es el mismo razonamiento con el litio, pero es el mismo. Lo que pasa es que no sé cómo piensan, no entiendo el razonamiento, pero... Y está sesgado por el fanatismo político, Sí, no, definitivamente. Cuando vos le vendías la soja a China, nadie estaba, ningún peronista estaba diciendo... Bueno, "Ay", pero era Cristina, ¿entendés? Claro. ¿Qué iban a protestar ahí? pero era la reina. Sí, y en ese momento la realidad también es que hubo mucho viento a favor que acompañó. Entonces, bueno, había una bonanza, porque claro, con el gasto público enorme que teníamos todos, a base de recursos naturales,
matamos todos los recursos, vendimos y más o menos pudimos mantener. El problema es cuando eso cae, porque todos sabemos que no dura para siempre. Así que bueno, primeramente eso. Primeramente que cuando le vendíamos la soja a China a excelentes precios y tuvimos unos pequeños años de bonanza económica, nadie salió a decir, le están vendiendo la patria a China porque le venden la soja. No, la soja esa debería repartirla entre los argentinos. No, nadie, porque eso no existía. Nadie quería soja. Nadie decía eso porque es ilógico. Porque es ilógico. ¿Entendés? Totalmente. Con el litio es exactamente lo mismo. En lugar de sembrar soja, extraes litio y lo vendés. Lo hubiésemos hecho cuando estaba a $88.000 la tonelada y hubiésemos tenido otro pequeño periodo de bonanza económica, que capaz que hoy tenemos peor o mejor, no sé, pero listo, es algo que pudo haber pasado, que no pasó. Pasa ahora, creo que ahora está el litio, no sé, $22.000 la tonelada, o sea, mucho menos. Pero bueno, sigue siendo muy rentable. Sigue dejando ganancias. Ahora, sería también incluso mejor, tendríamos más ganancias todavía, si en lugar de sacar el litio y venderlo, sacamos el litio y lo hacemos una batería y lo vendemos. Sí, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lamentablemente, nos tenemos que conformar con que ni siquiera sacamos el litio y lo vendemos, sino que venga otro, saque el litio y nos pague algo por haber sacado el litio. Pero eso es consecuencia de haber destruido la industria y la capacidad de inversión del país, ¿sí? Y no es, pero de vuelta, no es vender el país porque es como, en lugar de vender el auto ya hecho, venderlo sin el motor. Vas a ganar menos. ¿Sí? Vas a ganar menos porque estás vendiendo un auto sin motor. O vender directamente el asiento del auto. Vas a ganar menos, vas a ganar mucho menos. Vamos a ganar menos. Esa es una crítica válida. Vamos a ganar menos. Ganaríamos mucho más si nosotros sacamos el litio, lo hacemos batería y la vendemos. Lamentablemente no podemos hacer batería, así que nos tenemos que conformar con sacar el litio y venderlo. Lamentablemente tampoco podemos sacar el litio, así que nos tenemos que conformar con dejar que alguien nos pague para sacar el litio y venderlo. Todos son momentos de una misma acción, que es explotar un recurso natural y convertirlo en riqueza para el país. Sigue siendo convertirlo en riqueza para el país. Dejar que alguien nos pague para sacar el litio y venderlo, sigue siendo convertir el litio en riqueza para el país. ¿Es mucho menos rentable y nos deja mucho menos ganancia que sacarlo nosotros, hacerlo batería y venderlo? Sí. Pero bueno, a joderse, no hubiesen destruido el país durante tanto tiempo. Ahí creo que, Nigel, dijiste un punto muy importante, realmente muy, muy importante, que lo que estamos viviendo es la consecuencia de haber hecho las cosas mal. Porque cada vez, como dijiste, cuando vendimos la soja a $600, no era para robársela y para con la plata que te va quedando hacer populismo para que la gente no se dé cuenta de lo que te está robando. Era realmente para reinvertir y para generar condiciones para que esas empresas futuro estén. Nunca lo hicimos. Todo lo que entró al Estado se lo queman. El Estado siempre estuvo en déficit. Entonces, cuando hablamos de que el Estado no puede estar en déficit, es justamente por esto. Porque toda plata que entró al Estado, en vez de terminar siendo un servicio para los argentinos, una mejora para los argentinos, terminó desapareciendo y no nos terminó quedando nada. Entonces creo que, por un lado, todos estaríamos de acuerdo con que el litio se saque y demás. Lo que creo que a su vez todos queremos, sin importar la ideología, es que nos quede algo de eso. Decir, bueno, pasa por las arcas del Estado, ¿qué nos va a quedar a los argentinos por esos recursos? Que todos nos sentimos un poco dueños. Pues vamos a ser honestos, no es nuestro, ninguno hizo nada para tener el litio ahí, pero todos nos sentimos un poco... Pero de vuelta, como dije al principio, si el recurso natural se convierte en riquezas para el arca del Estado, el Estado no son los políticos. Es toda la República Argentina, incluyendo todos sus habitantes. ¿Sí? Recordadme que, por supuesto, el sistema funciona mal, está corrupto, degenerado, y bueno, entonces el Estado se reduce a los políticos. Fíjate que es triste porque si vos sos consciente de que el Estado sos vos, es tu territorio y tus instituciones legítimamente garantizadas por la Constitución, ya dejás de verlo como lo que el político hace para como yo vivo. Lo empezás a ver como qué está haciendo este tipo para cómo tenemos que vivir todos en nuestro país. ¿Entendés? Porque el país es de todos, ahí sí el país es de todos. Totalmente. Por eso, como te digo, lo que vos dijiste está bien. Cuando se vendió la soja, ese recurso natural, la soja, se extrajo, entre comillas, se extrajo y se vendió. Se convirtió en riqueza. Fue a las arcas del Estado.
pero después hizo puff, desapareció. Entonces se dinamitó completamente esos. Esos recursos que estaban en el arco del Estado, en las arcas del Estado, esos eran de la República Argentina. Totalmente. No eran de los políticos. Y yo creo, el mensaje que intenta dar por ahí Javier, o que se intenta dar de la Vía Libertato, no sé si la única, pero la mejor manera de devolverle justamente al pueblo, a la gente, su dinero, sus recursos, es cobrándole menos impuestos. Porque hablamos, la forma de recaudar del Estado es cobrándole impuesto al trabajador, cobrándole impuesto a las empresas, cobrándole impuestos a todo lo que habita en la tierra argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la manera que el Estado junte recursos por otro lado, que baje el gasto público, que anule el déficit? Por eso es tan importante lo del déficit. Un Estado, al no tener déficit, a su vez poder bajar el gasto público, ¿qué va a hacer? Le va a devolver al pueblo el fruto de su esfuerzo, o sea, te va a devolver plata. ¿Cómo te va a devolver plata? Cobrándote menos impuestos. Porque realmente lo que se paga en Argentina de impuestos es una locura. Tenemos impuestos altísimos con servicios pésimos. Porque es verdad que se compara con otros países, como hablamos el otro día con Luis, sin ir más lejos, Alemania. Está bien, pero los servicios que te brinda Alemania claramente están lejísimos de los servicios que brinda Argentina. No solo los servicios, sino el poder adquisitivo que tiene el alemán promedio. Por eso, o sea, no representa como representa acá realmente que un trabajador labure de cada 10 horas y 4 ya de entrada se la saquen y le quedan 6, y con esas 6 va a comprar productos y servicios y te sacan de un 29 a un 54% de impuesto. Entonces labura cada 10 horas y te terminan quedando 4 o 5 horas para vos. Entonces la idea es que los recursos que pueda juntar el Estado después se le devuelvan a la gente. ¿Cómo se le devuelven a la gente? A través de reducción de impuestos. Y eso es por ahí lo que no se entiende, y la gente por ahí... No la gente, no, nunca hay que generalizar, pero desde la oposición política, digamos, al oficialismo hoy en día, te lo marcan así, diciéndote que no, que la plata se la van a fugar, que va a desaparecer, y en realidad lo que se está diciendo es otra: tengamos un Estado eficiente para sacarle al individuo lo menos posible. Para el individuo que quiera emprender, para el individuo que tenga un negocio, para el individuo que sea un trabajador, tenga que pagar la menor cantidad de impuestos posibles y así poder desarrollarse mucho mejor. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es el tema del trabajo en negro, de las ventas en negro. Todos en Argentina hemos comprado algo en negro, porque hasta el kiosco que vas, a donde vas en negro. Si el kiosquero tuviera que pagar todos los impuestos, el 90% de los kioscos están fundidos. Porque si tuvieran que facturar todo lo que venden, se funden. Ahí te das cuenta de lo que es el Estado. Entonces lo que se está intentando cambiar es un poco eso, o al menos es lo que creo yo. No sé si vos también lo ves así. Y Juan sí. Dudoso. No, a ver, está bien dentro de todo. O sea, el tema de los impuestos es y no es un problema. Bueno, yo creo que esto de la ley base tiene mucho que ver, en parte, porque, ponele, a veces se hace el planteamiento, ¿no? O sea, nosotros comenzamos diciendo, por ejemplo, yo comencé diciendo, por ejemplo, que yo presupongo que todos los que votaron a mi ley entienden que votaron un ajuste. Yo presupongo. ¿Vos hasta ahora te cruzaste con alguien que te diga yo no voté esto? Me he cruzado con gente que ante la subida de valor de PAM y ese tipo de cosas, dice, no, mi ley me decepciona porque subió el PAM y qué sé yo. Ese planteo me lo han dicho. A ver, está bien, qué sé yo, no es un... A ver, es un hecho objetivo, sí, el PAMI subió, ok, está bien. Pero entonces no entendiste que estabas votando un ajuste. También es cierto, es una crítica válida, que durante la campaña se dijo que todo el ajuste iba a recaer sobre la casta. Es entendible que la gente haya interpretado, porque se daba a que se interprete eso, que se iba a hacer un saneamiento fiscal sin que la economía del individuo no se mueva ni para arriba ni para abajo. Lo cual no resultó ser del todo falso, porque la verdad que estamos con una estabilidad que no estamos bien, pero es una estabilidad que los últimos, no sé, 20 años no tuvimos. Con valores del dólar, con inflación, las acciones argentinas, realmente, o sea, no hemos tenido... Sí, hoy fue un gran día, hoy estaban todos los numeritos en verde, estaba hermoso. Desde que ganó Milei, la inflación ha ido muy Sí, hoy se conoció el número de TMI y es 4,2. muy playita la inflación.
muy estable en ese sentido. Las acciones argentinas han estado subiendo todo este tiempo. Entonces, no es necesariamente falso que el ajuste recayó sobre la casta, ¿eh? Y que no recayó sobre el individuo. Ahora, efectos particulares sobre la economía individual va a tener, por ejemplo, el PAMI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una crítica más o menos válida, qué sé yo. Está bien, un poco. Y sí, no, bueno, otra de las cosas que ahí vuelve lo mismo y a entender el porqué de las cosas, cuando se habla de privatizar, porque otra de las cosas de vender la patria es cuando se habla de privatizar. Entonces por ahí no estamos de acuerdo con los gastos, o sea, no estamos de acuerdo con decir, che, todo el ajuste iba a recaer sobre la casta, pero se pidió privatizar 40 empresas y se aprobó para privatizar 2. O sea, en la ley bases, la aprobación de empresas que se pueden privatizar son únicamente 2, cuando en realidad eran 40 empresas. Entonces, bueno, también la gente tiene que entender que no se está pudiendo llevar el plan realmente que se quiere hacer. Sin ir más lejos, YPF solamente nos cuesta 45.000 millones de pesos al año. Esos 45.000 millones de pesos los tenemos que poner todos los que contribuimos, y no solamente cuando vas a comprar combustible, sino que lo tenemos que pagar porque a YPF hay que mantenerla. No es un negocio que funciona solo, es un negocio que nos da pérdida a todos los argentinos y lo tenemos que mantener porque decidimos mantenerlo. Aerolínea Argentina estaba viendo... Ahí eso me gusta para hacer el paralelismo con la patria no se vende. Porque lloran que la patria no se vende por explotar un recurso natural y convertirlo en riqueza para la nación, pero no los veo llorar por el desastre que son las empresas, que son empresas, y son empresas, porque hay alguien ahí que se está haciendo rico a costa del pueblo argentino. Claro, esa parte, pasa que esa parte no la ven. Eso me parece justamente lo más, es re irónico, porque claro, de la ignorancia viene la ironía, ¿no? Es lo más neoliberal que te puede pasar, ¿no? Que como que lo veo un zurdo, un peronista, un votante del CAN y digo, lo veo, ¿qué neoliberal que sos, loco? No puede ser que estés manteniendo al dueño de YPF, al dueño de Aerolínea Argentina. Ahí hay gente que se está haciendo rica a costa de la plata del pueblo trabajador. O sea, es absolutamente neoliberal, pero es re irónico. Totalmente, o sea, son empresarios prebendarios, pues son multimillonarios literalmente todos los que están en el manejo de YPF, ni hablar de los sueldos, que los sueldos de por sí son fortunas, son millonarios. Más allá de eso, los presupuestos que manejan son presupuestos más millonarios, que de muchos también se hablaba de que no se daban explicaciones a dónde iban esos presupuestos. Y no solo eso, sino que YPF siempre dio pérdidas y el pueblo argentino tenía que pagar las pérdidas de esa empresa. O sea, una empresa que tenía un tongo con el Estado, que se llevaban todas las ganancias, porque las ganancias sí se las llevaban, pero las pérdidas las tenía que pagar el pueblo argentino. Entonces, si hablamos de una empresa realmente neoliberal, vendría a ser YPF. Eso es lo más neoliberal que hay. El pueblo argentino, la decadencia del pueblo argentino es el neoliberalismo, pero de esa manera, entendiéndolo de esa manera, si lo pensás re irónico, re gracioso, ¿entendés? Yo me estaba hablando de neoliberal. Es re gracioso, ¿me entendés? Porque la izquierda te dice, no, ese tipo es malo porque hizo un, no sé, Bill Gates es malo porque hizo un producto y lo vendió. ¿Por qué? ¿Cuál hay? O sea, a mí me encanta mi computadora, ¿qué problema tiene? La pago 7 veces si querés. ¿Sí? O sea, yo cuando algo es útil, querés que te lo pague 3 veces, te lo pago 3 veces, no pasa nada, te pago el triple si querés. Porque este producto lo quiero. Ahora, ese tipo que se hizo millonario por su producto, por su esfuerzo, ese es malo. Exacto. Ahora, el tipo que se está haciendo millonario con YPF, el tipo que se está haciendo millonario con Aerolínea Argentina, se está haciendo millonario con la guita del pueblo trabajador argentino. Literalmente. Y encima el pueblo trabajador, porque es el que paga impuestos. Porque el que trabaja en negro y no paga impuestos no está manteniendo eso. No directamente, por lo menos, ¿no? Pero es el pueblo trabajador argentino que está manteniendo eso. Exacto. Así que bueno, vamos a ir a un corte que nos toca y nos vemos dentro de un ratito y seguiremos charlando. De vuelta, segundo y último bloque de este programa. Bueno, hablamos un poquito de todo hoy al principio. Eso es lo que tiene la política, y que abarca tantos temas, abarca tantas cosas que, como siempre digo, te puede ir por las ramas para todos lados. Lo que intentamos charlar y debatir un poco es la esencia, el porqué de la ley base, qué es lo que se está intentando cambiar.
Porque realmente la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos es un cambio de paradigma. Es realmente cambiar la forma en la que nos veníamos manejando, que creo que si todos somos honestos, no funcionaba o no nos dio buenos resultados. Porque esa es otra realidad también, que algo yo que debatía con un conocido, que obviamente tiene una ideología totalmente opuesta, pero literalmente de izquierda, que como le decía, vos imaginate que estábamos jugando al fútbol, ¿no es cierto? Te tocó entrar a la cancha, te erraste todos los goles, es más, te metiste goles en contra, perdimos 17-0, y cuando hay otra gente que sale a la cancha y que está intentando hacer partido, vos de afuera decís, ah, no, pero así no se juega, no, ustedes no saben jugar, ustedes... Y vos decís, pará, ¿tenés realmente la validez, el criterio, para realmente decir que se están haciendo las cosas mal cuando estuvimos durante años aplicando esta otra manera de hacer las cosas y funcionó realmente mal? O sea, en el único momento que tuvimos, porque en el momento que se hablaba de la buena época de Cristina, por decirlo así, fue a través de la mejor época de intercambio comercial de la historia, o sea, fue gracias al campo. Básicamente el Estado se financió a través de que al campo le fue como nunca. Esa es la realidad. Y encima, que le fue como nunca, no es que dijeron, bueno, nos están entrando más recursos. No, le empezaron a cobrar más impuestos todavía. O sea, una cosa de loco. Vieron que se estaban moviendo plata, que el campo estaba moviendo plata. Y dijeron, vamos a sacarle más. Y ese fue el momento, el buen momento que vivimos, fue en base a eso, en base a lo que le sacamos al campo. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿quién fue el que creó la riqueza? ¿Fue el Estado o fue realmente el campo? Y ahora si viene realmente Elon Musk, por ejemplo, viene Elon Musk y empiezan a sacar el litio, que no, Elon Musk no se dedica a eso, digamos, él lo compra y hace auto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿realmente es un problema o es una solución con todo el trabajo que se va a generar? Y bueno, la ley bases, lo que yo creo es que apunta a eso. Sobre todo, por ejemplo, con el tema del trabajo en negro. También se está hablando mucho de que se le van a... O sea, se va a... Se me fue el término en este momento, pero básicamente se les va a perdonar a los que tuvieron empleados en blanco y se les va a permitir ir pagando de a poco los aportes y demás, en negro, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con eso? Que haya cada vez más trabajadores en blanco. Por otro lado, ¿qué es lo que te dice la oposición? Que quieren perdonar a los empresarios que negrearon a la gente. No, pará. Estuvieron en el gobierno durante años y no lograron sacar a 10 millones de argentinos que trabajan en precariedad. O sea, durante su gobierno, durante años, la gente trabajó en negro. O sea, el trabajo precario lo generaron este modelo de que el Estado se queda con todo lo que produce el trabajador y con todo lo que produce la empresa. ¿Qué generó eso? Trabajo en negro. ¿Qué es lo que quiere lograr la ley bases con esta parte? Generar trabajo en blanco. ¿Cómo? Dejando de tratar al trabajador y a la empresa como un oligarca multimillonario y dejar de robarle todo lo que produce. Empezar a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Empezar a permitirles ganar plata. Resumiéndolo, permitirles ganar plata. Que no sea que el generar plata sea un pecado y que se lo tenga que robar todo el Estado, sino que al contrario puedan ganar plata porque se entiende que de ahí sale la inversión. Un trabajador que puede ganar más plata es un trabajador que puede consumir más. Un trabajador que puede consumir más significa que la economía se reactiva. Entonces lo que se está, vuelvo a lo mismo, es intentando cambiar el paradigma. Con esto de cambiar un poco el tema de las leyes laborales, no es que los empleadores van a explotar a los trabajadores, porque aparte hay una cosa, una vez que nos hacemos adultos, cada uno se hace cargo de su vida, o debería hacerse cargo de su vida. Si vos estás en un trabajo que te están explotando, tenés todo el derecho del mundo de irte e irte a otro trabajo donde te traten mejor. Y ahí empiezan también un poco las responsabilidades. Para conseguir mejores trabajos tenemos que estar más preparados. Por eso desde chicos a todos en nuestras casas, o quien sea, todos nos dicen estudiá. Estudiá, nene, estudiá. Estudiá, nene, estudiá. ¿Por qué? Porque se sabe que mientras más preparado estás, proporcionalmente, no es que está asegurado, más posibilidades tenés de conseguir un mejor trabajo o que te vaya mejor. También obviamente hoy en día estamos en la era de que hay un montón de gente que ni siquiera terminó los estudios y son los mayores millonarios del mundo, ¿no? Pero creo que otro de los temas importantes es este tema.
no es que se está queriendo perdonar a los que negrearon a la gente, no es que se quiere perdonar a los empresarios que se hicieron multimillonarios. Lo que se está queriendo hacer es que en vez de que todo el peso del Estado, que todo el gasto del Estado, que es enorme, recaiga solamente sobre 6,7 millones de personas, que son las que están trabajando en blanco, realmente seamos, hay 10 millones de personas trabajando en negro, bueno, que seamos 16 millones de personas trabajando en blanco y entre todos costeemos el Estado. Nos va a salir más barato a todos y a su vez vamos a poder bajar impuestos, vamos a poder bajar regulaciones y así es como va a ir creciendo la economía. No sé en este punto vos, Nigel, cómo lo ves y si querés aportar algo sobre este tema y sobre eso que se quiere hacer de empezar a cambiar esto. También, perdón, te agrego algo más, el hecho de la figura del trabajador independiente, que vos puedas contratar hasta 5 personas y que no significativamente lo tengas que inscribir, anotar, pagarle sindicato y demás. Entonces, que puedas trabajar con 5 personas y que puedan ser independientes. No sé cómo ves esto. Sí, respecto al tema del trabajo en negro, obviamente estoy totalmente de acuerdo. La idea de la ley bases es que haya la mayor cantidad posible de trabajo en blanco, lo cual es evidentemente muy beneficioso. Hay un asunto con lo que dijiste que me gustaría matizarlo, no que esté mal, pero me gustaría matizarlo. Vos dijiste, por ejemplo, que si estás en un trabajo malo, por ejemplo, es tu responsabilidad renunciar a un trabajo mejor, o buscar un trabajo mejor. Eso es cierto, ¿okay? O sea, es tu responsabilidad mejorar tu situación personal. Pero hay una cuestión con el trabajo en negro y el trabajo en blanco respecto a eso. Porque en realidad lo ideal, lo que estaría bien, sería que vos tengas un trabajo en blanco que no te gusta y que te vayas a un trabajo en blanco que te guste más. Bueno. Lo que acá se está discutiendo no es eso, es la existencia de trabajo en negro. Porque lo que acá estamos discutiendo no es exacta o precisamente derechos laborales, dignidad del trabajador o ese tipo de cuestiones. Acá estamos debatiendo por qué trabajo en negro. ¿Qué es trabajo en negro? Exactamente. Trabajo no reconocido, ¿me entendés? Entre comillas, ¿no? Por ponerle algún nombre. ¿Y por qué? Bueno, ahí está la cuestión de cómo permanentemente se ha destruido el Estado argentino. Cómo permanentemente se ha destruido la industria argentina, la capacidad de inversión de los argentinos. Pero como te digo, vos si tenés todo trabajo en blanco, tenés muchas más facilidades para renunciar a tu trabajo horrible en blanco, denunciar al tipo que te está tratando mal e irte a un mejor trabajo en blanco. Pero eso es solo cuando es trabajo en blanco. Cuando es trabajo en negro es más complicado porque está fuera del sistema. Poner a la gente en trabajo en blanco es ponerla en el sistema y al introducirla en el sistema es darles más chance de que se aseguren justamente sus derechos laborales y garantías constitucionales. ¿Entendés? Totalmente. Porque justamente, de vuelta a la hipocresía permanente por ahí de la izquierda, es criticar esto diciendo, ustedes defienden a este tipo que tenía trabajadores en negro porque es un explotador. No debería tener trabajadores en negro si no fuese rentable tener trabajadores en negro. O la gente no aceptaría trabajos en negro si pudiese aceptar trabajos en blanco. Totalmente. Entonces vamos de vuelta. Los empresarios, y empresarios entre comillas, empresarios, Pepito el que tiene un taller mecánico. Exacto. Juancito que tiene una carnicería. ¿Sí? O sea, porque es otra cosa. Acá es o sos pobre o sos, no sé, Bill Gates. O sea, el espectro es o sos pobre o Bill Gates. No. Pepito tiene un taller mecánico, Juanito tiene una carnicería, Juancita, Susana tiene una panadería, qué sé yo. Esa gente no tendría empleados en negro si fuese rentable tener empleados en blanco. Y la gente no aceptaría trabajos en negro si hubiese suficiente trabajo en blanco. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, la situación del trabajo en negro que se está intentando solucionar con la ley base, que se soluciona en otro tema, pero por lo menos se está intentando. La situación del trabajo en negro, que aparte aberrante, porque es aberrante, porque eso es otra cosa, la gente por ahí no dimensiona los problemas. ¿Sí? Se ponen ahí con ese discursito pedorro y demagógico de ustedes defienden al explotador y se hacen completamente los boludos con el hecho, pero ¿por qué hay 10 millones de trabajadores negros en Argentina? ¿Me estás cargando? No es normal y no está bien.
No es normal, no está... No podés venir a decirme absolutamente nada, pero absolutamente nada, porque no es normal y no está bien que haya 10 millones de trabajadores negros en Argentina, que encima son más que los trabajadores en blanco. No está bien, está mal. Primero me tenés que mentalizarte que es aberrante. Primero dimensionar que es aberrante. No está bien que haya 10 millones de trabajadores negros en Argentina y que sean incluso más de los trabajadores en blanco. ¿Sabes? Las dos cosas son aberrantes, ¿sí? De por sí. Si fuesen 10 millones de trabajadores negros en Estados Unidos, que tienen 300 millones de personas, bueno, ponele. Pero no, nosotros tenemos 45 millones de personas, ¿ok? O sea... Totalmente, recién se equipara un poco el trabajo en blanco con lo negro cuando empezaba a contar autónomos y monotributistas en general. Ahí más o menos se equipara el número entre trabajo negro. Obviamente que el trabajo negro también es un estimativo, Claro. porque no se puede saber el número exacto, ¿no? Lógico. Pero recién ahí se equipara un poco. Aún así sigue siendo una locura. Estamos hablando que solamente la mitad está dentro del sistema y la otra mitad está afuera. Entonces, ¿qué se hizo hasta ahora? Exacto, por eso yo no acepto ninguna crítica de ningún peronista ni de ningún zurdo que me hable de derechos laborales cuando no se quejaron en ningún momento de que se llegó a la situación de que hay 10 millones de personas que están trabajando en negro. Que estén trabajando en negro significa que están fuera del sistema. Y que estén fuera del sistema significa que no tienen garantizados sus derechos como trabajadores. Entonces, de vuelta, no me hablen de Marx, de los derechos de los trabajadores, porque realmente son todos unos hipócritas. Si están en negro, es mucho menos probable que se garantice los derechos y el trabajo digno. ¿Querés Totalmente. derechos de los trabajadores? ¿Querés trabajo digno? Yo también. Vos no. Si vos lo quisieses, te molestaría que haya 10 millones de personas trabajando en negro. Porque es aberrante. Porque aparte nunca se dimensiona que es aberrante que haya 10 millones de personas. Que encima sean más que los trabajadores en blanco. Es una locura. Es mucho, es un montón. Si no es normal, no está bien, no está más o menos mal. Está muy mal. Esa es la verdadera respuesta. Está muy mal. Pero son 10 millones de trabajadores que están fuera del sistema, que son como el 50% de los trabajadores del país encima, que están fuera del sistema, que no tienen sus derechos ni garantías constitucionales garantizadas como trabajadores, que no tienen su dignidad como trabajadores garantizada. Entonces, que no me venga a la izquierda nunca a hablar, no sé con qué cara podrían llegar a venir a hablarme de la explotación de los derechos de los trabajadores. Esto, de vuelta, lo que vos decías, si vos tenés un mal trabajo, renunciás y te hago uno mejor. Eso sería ideal si tú trabajas en blanco. Porque vos tenés un mal trabajo o tú tenés un trabajo en blanco que no te gusta, renunciás. Pegás denuncia porque estás dentro del sistema y podés pegar denuncia y te vas a un mejor trabajo en blanco con las referencias correspondientes. Y de vuelta, no habría argentinos aceptando trabajo en negro si hubiese trabajo en blanco en condiciones. Y no habría empleadores, y no te hablo de Bill Gates, no habría Pepito con la carnicería, Susana con la panadería, aceptando trabajadores en negro, si lisa y llanamente pudiesen contratar gente en blanco y les fuese rentable, estuviesen en condición de contratar gente en blanco. Porque vos te arriesgás cuando contratás a alguien en negro. No, totalmente. Y esa parte creo que uno de los temas más importantes, que es por ahí lo que no se entiende o lo que no se ve, porque también cuando te hablan, como decía Manuela Catineri en su momento, de que esa gente tenía cuenta en Delaware y qué sé yo. No, cuando estamos hablando del trabajo negro, estamos hablando de todos los pequeños emprendimientos, de los kioscos, del taller, de todos esos pequeños negocios que si realmente tienen que blanquear todo y tienen que blanquear todo o sea, en los mejores de los casos en eso, en carnicerías y demás, en algunos problemas más grandes sí, pero en otros, a lo mejor de los casos es media jornada, que lo blanquean media jornada. Esa es otra realidad. Si vos realmente, imagínate para el que crea un emprendimiento, el que crea un negocio, no es alguien que crea algo diciendo, uy, la gente que voy a cagar, la gente que voy a explotar, yo me voy a poner una carnicería para explotar gente que venga acá, me voy a poner, no sé, un lavadero para explotar gente, el lavadero también es otro donde más se da de trabajo también por la cantidad de rotación que hay, porque ese es otro problema que hay en este país, la rotación. Si una persona tiene que rotar, o sea, vos tenés que contratar a una persona y la tenés que echar después, lo que te sale entre que la contrata, entre todos los aportes y después la indemnización para echarla es una fortuna. Entonces, o directamente no la contratás, o termina siendo trabajo en negro, que eso es lo otro que termina pasando. Y entonces, cuando se habla de trabajo en negro o de condenar,
¿cómo dice? Condonar, perdón. El tema de la gente que tuvo dragón negro y darle cuotas, básicamente porque eso, cuotas para que vayan pagando y ver de ahora en adelante, es para los pequeños negocios, es para los pequeños comercios, no es para las grandes empresas, que también hay grandes empresas como, no sé, se me viene un ejemplo, poner alguna textil en Buenos Aires, que pasaba con las textiles, que muchas veces se encontraban los galpones, los famosos galpones en Buenos Aires. Bueno, nosotros también cuando vendíamos aluminio también íbamos a algunos galpones que vos decís, che, ¿qué onda? Y bueno, ahí puedo decir que sí, que el dueño tenía terribles Mercedes-Benz en la puerta, todo, y adentro estaban todos los titos laburando, todos negros, y eran 50 empleados. Pero bueno, la realidad es que como se hablaba en su momento, si se blanqueaba todo eso, esa empresa desaparecía. Y pasaba a ser como las otras, que eran las líderes del mercado, y claramente no tenían la estructura ni la plata para eso. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando una vez más? Volvemos a la ley base. Cambiar las reglas del juego. Para el que quiera emprender, para el que quiera hacer cosas, no sea tratado como un delincuente. No venga el Estado y le diga, ah, vos querés tener un emprendimiento de vender mates, bueno, dame la mitad de los mates que haga para mí. Che, vos querés vender carne, bueno, dame la mitad de la carne que venda para mí. No, al contrario, se quiere cambiar eso para que realmente el emprendedor pueda progresar, en un futuro ojalá se pueda convertir en un empresario y todos los trabajadores a su vez puedan tener los verdaderos derechos, que la única manera que tengan derecho, como bien dijiste, Nígel, es logrando ingresar al trabajo en blanco. Entonces, bueno, eso es un poco, creo, lo que se quiere lograr con este cambio. Perdón, se me borró todo, pero bueno, una de las cosas, Marian, ahí hubo algún comentario, algo por... No, saluditos así. Saludos generales. Pero, General, sí. bueno, saludos a todos los que nos están viendo por las redes y queremos recordarles a todos que estamos transmitiendo en vivo por Partido Libertario SFC. Por Instagram, Partido Libertario SFC. Así que bueno, como siempre le decimos a los que quieran comentar, es verdad, como me dicen algunos después, y son temas medios complejos como para por un mensajito explicar o dar un punto de vista, es verdad, que un amigo me decía el otro día, es verdad, pero bueno, si quieren opinar, si quieren aportar algo, lo que sea, bienvenido sea. También a los que nos quieran mandar un mensaje, tenemos el número de WhatsApp que es 3425 032 091. Así que bueno, 3425 032 091. Bueno, ahora íbamos a terminar un poco con esto de la ley bases, que nos faltaba la última parte, porque ya hablamos un poco de la patria se vende o no se vende. Después seguimos con el Mira, tema... yo para Sí. comentar algo de eso, mientras vos te pones a leer a ver con qué seguimos. No, pero para comentarlo en serio, que está la cuestión esta de en qué beneficia a un ciudadano particular la ley base. ¿Bien? Por eso yo vuelvo al asunto de si lo presupongo que los votantes de mi ley eran conscientes de que estaban votando un saneamiento de la macroeconomía. Lo presupongo, ¿no? Cuando uno analiza o piensa, o te preguntan, ¿en qué me beneficia? ¿Pero en qué me beneficia a mí la ley bases? Vean, particularmente en nada. Yo presupongo que específicamente en nada. No es que tu sueldo va a aumentar de golpe o tu auto va a valer más de golpe o algo no, o vas a trabajar 4 horas ganando lo mismo o algo por el estilo. Esas cosas no van a pasar, porque esos son aspectos de la economía individual. Porque la gente, cuando hace ese planteo, dice, pero ¿en qué me beneficia a mí? A mí, como que si yo, el individuo, soy un agente externo al Estado. ¿Entendés? Bien. En la economía individual nada. Y está bien que no te mejoren nada en la economía individual particular, porque no es trabajo de los políticos mejorar tu economía individual. No, es generar las Claro, condiciones. tu economía particular no es trabajo de ningún político. ¿Sí? De vuelta, o sea, si no, eso es un poco parte del otro espectro, ¿no? El otro espectro político, tipo, te va mal, no sé, te damos un plan, te mantenemos, ese tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que no es trabajo de ningún político mejorarla o específicamente la economía individual de ningún individuo en particular. Sí, que cabe aclarar, perdón que me meta Nígel, pero cabe aclarar que cuando te dan un plan o te mantienen o te dan algo, claramente se lo están robando a otro que está trabajando. Sí, no, y eso es lo que iba a decir, por eso es inmoral. Porque de vuelta,
si volvemos a la definición rigurosa del Estado, que son habitantes, territorio e instituciones, no políticos, habitantes, territorio e instituciones, que tienen unas riquezas, que tienen unas arcas, cuando el político está haciendo uso de esas arcas para beneficiar a un individuo en particular, eso está haciendo que no se estaría dando que el derecho seamos todos iguales ante la ley, seamos todos iguales ante las instituciones, porque hay un individuo que está recibiendo un beneficio o un perjuicio, también podría ser, individual. Y eso no es correcto en el gobierno del Estado, por lo menos de la forma en la que está construida nuestra Constitución. En alguna otra Constitución podrá ser de otra manera, pero no en la nuestra, ¿sí? Entonces, ningún individuo puede ser beneficiado particularmente por el Estado. Ningún individuo puede recibir un beneficio particular y específico del Estado, porque eso lo haría diferente ante la ley, diferente Exacto. ante el Estado. Y eso no está amparado por nuestra Constitución. Por eso, en primer lugar, cuando se hace el planteo de ¿en qué me beneficia a mí la ley bases?, se está hablando como si el sujeto, como si yo fuese ajeno al Estado, a la República Argentina, ¿sí? Y no es el caso. Se está hablando de cómo mejora mi economía individual. Ningún político debería hacer ninguna ley que ni te beneficie ni te perjudique tu economía individual, particularmente, ¿sí? Partiendo por eso. De modo tal que los efectos que tenga la ley bases, como aparte su nombre indica, porque por algo se llama bases, dicho sea de paso, los efectos que tiene la economía, los efectos de la ley bases, están orientados a la macroeconomía. Totalmente, exactamente. Y si lo pensás un poquito, pero un poquitito, uno debería razonar que si en términos macroeconómicos al país le va bien, tal vez a mí me vaya mejor. Tal vez no, ojo, no es garantía, pero probablemente pase, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar, entender que la ley bases, como su nombre indica, plantea unas bases para el saneamiento de la macroeconomía, no de la economía individual, no de la economía familiar, de la macroeconomía. Son bases que están orientadas a mejorar la macroeconomía. Después podemos ver si funcionan o no funcionan, si están mejor o peor, esos son otro tema, una discusión perfectamente válida, por supuesto. Pero lo que es el planteo en sí es mejorar la macroeconomía. Y uno tiene que razonar que si mejora la macroeconomía, tal vez mejore mi economía particular. Y con eso, yo quiero focalizar el punto de que los problemas que tiene Argentina, ¿cuál es el problema que tiene Argentina? El problema que tiene Argentina no son los inmigrantes, el problema que tiene Argentina no es el clima, el problema que tiene Argentina no son los recursos, el problema que tiene Argentina no es la educación, el problema que tiene Argentina no es ni siquiera la delincuencia, el problema que tiene Argentina no es la ocupación, el problema que tiene Argentina no es ninguna guerra. Nada de eso son problemas que tiene Argentina. El problema que tiene Argentina es que su economía, su macroeconomía, está destruida. Está destruida. Y después tener los efectos de destruir esa macroeconomía, porque por supuesto no se va a destruir y no va a pasar nada. No es que, no sé, le tira una bomba al avión y el avión no se va a caer. Sí, se va a caer, pero le tira una bomba a un avión. Entonces, no sé, se va a rentar contra el piso. Los problemas que tiene Argentina no son, ni siquiera son plurales, son el problema. El problema que tiene Argentina, porque eso ahí podemos ser soberbios como somos los argentinos, vamos a Argentina, carajo. Si queremos ser soberbios, y podemos ser soberbios, podemos decir que el problema que tiene Argentina es la macroeconomía. El resto ni siquiera entran como problemas, porque incluso la delincuencia es un fenómeno producido de la decadencia de la macroeconomía. Es que ahí está, y es lo que iba a decir, todos los derivados de la macroeconomía. Porque vos dijiste, por ejemplo, la educación no, la delincuencia no, pero en la educación decimos que no, pero básicamente tenemos a los docentes haciendo en promedio, según las distintas provincias, el otro día veía, desde 1983 hasta el día de hoy, en promedio en las distintas provincias hacen 24 días hábiles de paro por año. O sea, por año los docentes dejan a los chicos sin clases 24 días sin clases. ¿Por qué? Porque el sueldo no le alcanza. Claro. Entonces, definitivamente ahí te das cuenta. ¿Y por qué la economía, la macroeconomía argentina está destruida? Que es lo que estábamos hablando del Estado. Y esa es la cuestión. De vuelta, Argentina no tiene problemas. Argentina tiene un problema, que es la macroeconomía. Y después tiene los efectos de ese problema, ¿sí? Por eso se llama ley bases.
o sea, es coherente, ¿no? Me parece bien. Argentina tiene un problema, que es la macroeconomía. Después tenés los derivados de eso. Después tenés que, claro, sí, consecuencias. Las consecuencias de que la macroeconomía no funcione. Ahora, ¿por qué no funciona la macroeconomía? Es justamente porque los políticos han exterminado, la han dinamitado completamente a la macroeconomía, porque son corruptos, porque son corruptos y sobre todo porque buscan mantener su poder personal, individual. Por eso al principio fui como insistente con el tema de una persona individual beneficiada por el Estado argentino. Los políticos están actuando, y es algo degenerado y deleznable, como individuos que se benefician de la República Argentina. Y no están siendo iguales ante la ley, lo cual es, obviamente, aberrante. Yo como soy un nacionalista, habría que... Pero bueno, no. Acá muteamos esta parte. Claro, no lo digo, pero... porque es traición a la patria. Pero, cuestión. Justamente, no están siendo iguales ante la ley, ¿sí? Y en esa situación intentan mantener su poder. Ahí, por ejemplo, entra el tema de los planes. Porque yo no lo mencioné, pero también lo podría mencionar. El problema de Argentina no son los planes sociales. Los planes sociales son una consecuencia de la destrucción de la macroeconomía. Porque, ¿quién quiere vivir de un plan social? O sea, con la guita que te rinde un plan social. Si pudieses ganar $1.500 por mes, yo no me conformaría con un plan social. Preferiría ganar $1.500 por mes, por ejemplo. Como la macroeconomía está tan destruida y el poder adquisitivo de los argentinos está tan bajo, se equipara un plan social. Ahí está el nivel de locura de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, ¿no? porque el plan social en sí podría no ser un problema, porque un poquito de plata para la gente menos pudiente para que mantenga a sus hijos, porque aparte los niños no tienen culpa de nada, así que está bien, para mí está bien. Ahora bien, que haya gente que pueda vivir, que eso sea equiparable, que esa ayuda, porque debe pensarse como una ayuda, no como un sueldo, que esa ayuda sea equivalente a un sueldo de un trabajador en condiciones, bueno, ahí tenés un problema. Porque si si fuésemos un país funcionando bien, un trabajador en condiciones te estaría ganando $1.500 por mes, y entonces la idea de vivir con una ayudita de $200 le parecería denigrante y diría, no, yo quiero tener un trabajo que gana $1.500 por lo menos, normalito. Fíjate que todo este asunto que tenemos hace tantos años, hace ya como 20 años prácticamente ya, de los planes sociales, qué sé yo, también es una consecuencia de la macroeconomía, de la destrucción de la macroeconomía. Totalmente. Eso también se reduce simplemente arreglando la macroeconomía, es instantáneo. Es que sí, y a ver, y el hecho de que se hayan multiplicado los planes sociales te da claramente un indicio de que no funciona, de que no sirve. Entonces, fíjate cómo todo se relaciona, y por algo lo que vos dijiste, ley bases, para partir de nuevo, para arrancar de nuevo y para cambiar realmente el horizonte. ¿Cuál es el problema de Argentina? Dijiste todo lo que no son los problemas de Argentina. El problema de Argentina es que se utilizó las instituciones, lo que se llama como Estado, para hacer política. Unos pocos individuos enquistados en el poder pudieron utilizar eso para hacer política. Entonces, ¿cómo terminás haciendo política? Comprando a la gente con plata que ¿qué? Que se la robás al trabajador privado, que se la robás a la empresa privada, que se la robás a la gente a través de impuestos. ¿Cómo agarrás y generás más poder? Metiendo cada vez más ñoquis dentro del Estado, que ¿quién le va a tener que pagar el sueldo? El trabajador privado, la empresa privada. Entonces, si te pones a pensar, para que unos pocos conserven el poder y se mantengan enquistados en la política, lo que termina pasando es que destruyeron la macroeconomía, porque hicieron el Estado tan grande, hicieron el Estado tan pero tan grande, que los pocos trabajadores en blanco que hay ya no lo pueden mantener. Ya llegamos al punto, como vos dijiste, de que una persona que trabaja, que se rompe el lomo todos los días, que tiene que alimentar una familia, está hablando, que se viene comparando ya hace años esto, el hecho de que consumando un par de planes sociales y un par de asignaciones, llegás casi al sueldo de una persona que trabaja, lo cual no puede ser, y te habla de, bueno, para no volver a repetir de lo que vos dijiste, no puede ser que ya se estén comparando las cosas. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema argentino? Que el Estado, o sea, que los individuos que llegan al Estado, que llegan a la política, que llegan al poder, pueden agarrar y manejar las cosas como quieren de cierta manera. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo todo este tiempo?
en hacer crecer el Estado, porque hacer crecer el Estado a todo lo que estaba dentro le convenía. A los únicos que no les conviene y que ya no aguantan más es el sector privado. Y qué casualidad que el sector privado es el que produce bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la gente. Porque también a veces cuando se habla de la economía piensan que hablamos de los millonarios, de la gente. No, no. Estamos hablando de productos y servicios que satisfacen las necesidades de la gente. Y el individuo cuando satisface sus necesidades, lo que hace es progresar, lo que hace es desarrollarse, lo que hace es ir por más. Entonces, ¿qué cambia del humano cuando vivíamos dentro de una caverna ahora y que estamos muchísimo más sofisticados? Que podemos tener casas mucho más desarrolladas, que podemos tener herramientas de tecnología, que podemos tener un montón de cosas más. ¿Qué es eso? Un desarrollo económico. Eso fue gente que tuvo una idea y dijo, che, la puedo llevar a cabo. Lo que te pasa en este país, como el Estado es tan grande, que tenés una idea y no la podés llevar a cabo, porque cuando querés empezar con un emprendimiento y tenés que hacer todo en blanco, el Estado te roba absolutamente todo lo que producís. Entonces, ahí está la raíz del problema y ahí está el porqué de la ley bases. Lo que se está intentando cambiar es justamente eso, las bases para que los individuos puedan desarrollarse. No es vender la patria, no es vender el país, no es ir en contra de los trabajadores, sino todo lo contrario. Es cambiar las reglas del juego para que no sea que un par de políticos puedan hacer lo que quieran, sino que realmente los individuos de bien que buscan progresar, que buscan mantener a su familia, que buscan cumplir sus sueños o lo que sea, puedan realmente progresar dentro de este país y no se tengan que ir. Y que no aparezca un Estado que con cualquier excusa de sensibilidad social te robe el fruto de tu esfuerzo. Así que bueno, creo que es un poco eso la base de la ley base. Así que bueno, dije, no sé si tenés algo más para agregar, que quieras para cerrar el tema. No, particularmente no. En entender eso, que lo que beneficia a uno particularmente es el saneamiento de la macroeconomía. Y yo presupongo que todos entendimos que estábamos votando eso cuando votamos a Milei. Si uno votó a Milei y esperaba, no sé, que le suban el sueldo al otro día, no va a pasar. Y no, y creo que otra de las cosas también de lo que siempre hablamos, como individuo tenemos responsabilidades. Entonces, realmente, si votamos algo, sea lo que sea, la ideología que sea, tenemos que entender un poco qué es lo que estamos votando. Claro. Yo personalmente, y te soy honesto, vos me dijiste eso del PAM y demás, yo en general veo, y sobre todo gente jubilada, y mucha gente también que piensa en los que vienen abajo. Que te dicen, che, mirá, la verdad que de alguna manera hicimos las cosas mal, por eso estamos como estamos, pero la idea es que los que vienen atrás nuestros no se repitan los mismos errores. Empezar a hacer las cosas bien ahora para que todos los que vienen atrás puedan tener realmente un futuro mejor. Sobre todo, por ejemplo, con una amiga de la familia de toda la vida que ella trabaja en negro y que me dice el tema de la jubilación y demás. Justamente ese es otro tema muy importante, la jubilación, y que hablamos de los jubilados. Las jubilaciones son una miseria porque el Estado gasta la plata en hacer política y no lo que lo tendría que gastar. Y por otro lado tenemos jubilación en negro, gente que tiene que comprar años. Es una locura, imagínate que tengas que comprar años de jubilación, o sea, pagar aporte, es una locura. ¿Pero por qué? Por el trabajo en negro. Entonces justamente la ley base lo que quiere cambiar es sacar el trabajo en negro para que sea trabajo en blanco, para que cuando te jubiles te puedas jubilar y no tenga que estar comprando años de aporte. Entonces realmente, si entendemos la ley base, entendemos que es la base para una Argentina mejor. Así que bueno, Nígel, muchísimas gracias por haber venido, como siempre. No. Marian, gracias por estar. ¿Querés agregar algo más? No, está bien. Nada, ¿querés agregar? No. Nada, bueno. Está bien, está perfecto. Bueno, Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y bueno, este fue un programa más de Radio Libertad. Así que saludos para todos. Un gusto. Estén Chau, muy chau. bien. Chau, chau.